Gustavo Salas es parte del movimiento cooperativo desde los años 70, casi cuando empezó Secocesola, un poquito más acá. Gustavo, cuéntanos del momento en que nace Secocesola. ¿Cómo fue ese nacimiento? ¿Por qué se da esa unión de personas para abordar la funeraria cooperativa? Bueno, el inicio de Secocesola es bien importante remarcar los fundamentos, las cualidades de ese proceso que tiene que ver mucho que ver con lo que somos ahorita y nos marcó para siempre. Un proceso que no se dio de igual manera en otras centrales cooperativas que vinieron posteriormente, que no tuvieron que enfrentar las dificultades que enfrentamos nosotros. En el inicio del movimiento cooperativo de Secocesola nació una necesidad muy sentida en los barrios barquisimetranos que ya las cooperativas venían tratando de resolver individualmente. Entonces se dio una unión entre muchas cooperativas, las 10 cooperativas que formalmente iniciaron Secocesola, más otras cooperativas que estaban en proceso de legalización, un proceso muy dinámico, muy entusiasta, que duró varios meses, que implicó enfrentarse a las dificultades y que se daban reuniones hasta las 3 de la mañana de 100 personas, diferentes cooperativas. Fue un parto difícil, creciéndonos ante las dificultades, trabajando con las uñas, con nuestros propios recursos, con mucha mística y sobre todo, y muy importante, con neutralidad política y religiosa. Ese ambiente, esa dinámica, ese entusiasmo del inicio de Secocesola, el reto ha sido para lo que venimos después, profundizarlo, mantenerlo y profundizarlo. Y para eso ha sido un proceso mucho de cuestionamiento, porque al poco tiempo que una cooperativa o un sindicato o una organización se funda, inicialmente tiende a haber mística, tiene que haber entusiasmo, pero después vienen los estatutos, después vienen los reglamentos, después vienen el consejo de administración que administra, el consejo de vigilancia que vigila, la educación que educa, y se va separando la cooperativa, se va desintegrando, y en el caso de Secocesola, la mayoría de esos decenas y decenas de cooperativistas que participaron en la fundación de Secocesola, una vez legalizada, quedan en su casa. Un grupito está en el consejo de administración, otros 3 en vigilancia, otros 3 en educación, y el resto quedan en su casa esperando la asamblea anual para criticar o felicitar el trabajo que hizo la directiva. Entonces, ese proceso de burocratización ha sido muy importante en el futuro de Secocesola, irlo superando, irlo trascendiendo, ir rescatando esa mística y ese entusiasmo, eso trabajar con las uñas que fue el inicio de Secocesola. Y ese ha sido el reto que hemos enfrentado en los años subsiguientes. En eso ha sido muy importante y básico tener una visión más allá de lo concreto. Yo creo que una de las cosas que explica el desarrollo de Secocesola es que había una misión que era no solamente dar unos servicios económicos, no solamente vender comida barata, no solamente tener servicios de salud baratos, sino ir mucho más allá de un proceso educativo transformador. Y por lo tanto era esencial romper con esta estructura burocrática que se fue generando en Secocesola, como se genera en todos los organismos cuando entran en la parte formal. Y eso fue un parto también difícil, así como fue un parto difícil de iniciar Secocesola y sobreponernos a las dificultades presentadas por la funeraria. De igual manera fue un parto difícil romper con la estructura jerárquica, irte dibujando la jerarquía y generar un proceso de participación amplio entre todos los que estamos. Y ese proceso de participación, sin línea de mando, sin directivo, de 1.200 personas que ahorita formamos la red Secocesola en cuanto a la participación directa, que somos trabajadores asociados, ya sea recibiendo una remuneración o en forma voluntaria, somos los que gestionamos a Secocesola. No hay ninguna estructura burocrática, es un proceso de autogestión y al mismo tiempo genera un proceso de participación. Gustavo, los elementos fundamentales, porque son del fundamento de cuando se fundó Secocesola, que tú dirías que permanecen después de 53 años, ¿cuáles destacarías? Yo creo que uno es el crecerse hasta las dificultades. Eso ha sido una marca de Secocesola. Otra es trabajar con nuestros propios recursos y en todo caso trabajar con las uñas. No esperar que el dinero es el que produce, sino la gente somos la que producimos. Y por lo tanto, nosotros nos concentramos en el proceso educativo. No nos concentramos en la parte económica, en hacer planes económicos, proyectos económicos, sino nos concentramos en generar un proceso educativo participativo, donde nos vamos identificando y comprometiendo con lo que estamos haciendo. Eso ha sido lo fundamental. Y eso implica un proceso de transformación cultural, en el sentido de que vamos trascendiendo el egoísmo natural que tenemos los seres humanos, a entrar en una relación de cooperación, de solidaridad, de equidad. Y ese proceso, en cuanto se va profundizando, lo económico se va resolviendo. Y el aspecto de la neutralidad política y religiosa, ¿qué peso ha tenido dentro de estos 53 años? Mira, eso ha sido un elemento fundamental. Como dije, eso se introdujo el inicio del movimiento cooperativo en Venezuela y en Lara especialmente, y por lo tanto nos ha mantenido abiertos a toda la ideología política,
a todas las religiones. En Secocesola no distinguimos entre un planteamiento político y otro, respetamos la opinión de cada quien, pero estamos en un proceso que trasciende lo político, porque no estamos en función del poder. Lo político se relaciona tradicionalmente con el poder, nosotros estamos en función de un proceso de salirnos de la lógica del poder, de trascender la jerarquía, y cuando trascendemos la jerarquía no estamos en función del poder, sino estamos en función totalmente de un proceso totalmente diferente que va paralelo y no tiene nada que ver con el poder político. Uno dice, bueno, eso es político también, porque estamos transformándonos y estamos transformando, dando un aporte a la transformación del país, pero justamente lo estamos dando saliéndonos de la lógica y las emociones del poder. Gustavo, en estos años ha habido muchísimas relaciones de Secocesola con otras partes del mundo. ¿Qué tú destacarías de esas organizaciones o personas de otras partes, no solamente de Venezuela, que se acercan a Secocesola? ¿Qué les llama más la atención? Yo pienso, bueno, hay que preguntárselos a ellos, pero yo siento que una cosa que debe llamarle la atención es de que podamos 1.200 personas o más de 1.200 personas gestionar una actividad económica del tamaño que tiene Secocesola sin ninguna estructura jerárquica, basado en la cooperación, la equidad y la solidaridad. Los sociólogos normalmente dicen de que eso es posible solamente cuando son grupos pequeños. Le ponen un tope. Algunos dicen que son 100 personas, 150 personas que tienen que mantenerse en contacto permanente todo el tiempo para gestionar en conjunto. Cuando se crece mucho, no se tiene el contacto directo, empiezan a salir los egoísmos. Eso es lo que dicen los sociólogos. Y de hecho sí aparece. Nosotros hemos hecho ese proceso ahorita de más de 1.200 personas. A veces aparecen esos egoísmos, pero para nosotros esas situaciones individualistas no son algo negativo en el sentido que lo aprovechamos, en el sentido de en base a lo que hacemos, en base a las metidas de pata que tenemos, eso se convierte en un hecho educativo y lo transformamos en algo positivo para nuestro proceso educativo. Para poder garantizar la permanencia en el tiempo, ¿qué cosas tú destacarías en las cuales deberíamos enfocarnos más? Mira, cuando hemos estado en dificultades, lo que nos ha mantenido funcionando, por ejemplo ahorita que tenemos tantas dificultades con la pandemia y eso, algo muy importante es tener una visión más allá, una visión trascendente, que esto no es simplemente un trabajo económico, sino es mucho más que un proceso económico, es un proceso formativo, educativo, transformador. Entonces lo importante para la permanencia de Secocesola es que mantengamos alerta cuando cualquier cosa hacemos que pueda hundir el proceso, dañar el proceso, convertirlo en un hecho educativo y a partir de ahí ir creciendo como persona. Es un proceso frágil porque empiezan a pasar cosas que dañan el proceso y no la precisamos, no la discutimos colectivamente, no la convertimos en hecho educativo, el proceso se puede ir para abajo rápidamente. Lo importante es estar atento ante esas cosas. Bueno, muchísimas gracias al compañero Gustavo Salas por toda esta reflexión sobre lo que es Secocesola en estos 53 años de su fundación. Muchísimas gracias.